Aquella noche lluviosa en Madrid, el aburrimiento me consumía. Mi abuela había muerto hacía poco, y yo había heredado su vieja casa. La pesada atmósfera del lugar me envolvió, y decidí explorar el desván. Subí las chirriantes escaleras, y encontré un espacio lleno de polvo y recuerdos olvidados, rebuscando entre viejas cajas y cofres. Mis ojos se posaron en un objeto peculiar. Un viejo tablero de Ouija, cubierto de polvo. La curiosidad me invadió. Cogí el tablero, y sin pensarlo mucho, me lo llevé a mi habitación. Las paredes de la casa parecían susurrar antiguos secretos a mi paso. Me senté en la cama, mirando la tabla con una mezcla de fascinación y aprensión. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando un ritmo hipnótico que resonaba en la habitación. La habitación parecía cobrar vida propia. Las sombras bailaban al son de los truenos, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si la casa, con sus antiguos secretos y sus historias jamás contadas, me estuviera observando. La Ouija, ahora desempolvada, parecía palpitar con energía propia, invitándome a desentrañar lo que estaba por venir. Sin saber qué destino me aguardaba, decidí jugar con el tablero. La sensación de estar al borde de algo desconocido y posiblemente peligroso era embriagadora. Poco sabía que, al hacerlo, estaba a punto de abrir un portal a lo desconocido, un camino sin retorno que cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche lluviosa, con la casa sumida en un silencio casi palpable, decidí empezar la sesión con la Ouija. Encendí velas alrededor, creando un círculo de luz parpadeante que apenas ocultaba las sombras. El ambiente estaba cargado de un misterio inquietante, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Me senté en el suelo, con el tablero delante de mí, y coloqué el puntero. Con las manos ligeramente temblorosas, pregunté si había alguien presente. El silencio parecía interminable, y un escalofrío me recorrió la espalda. Casi dándome por vencida, vi que el puntero empezaba a moverse. Despacio, vacilante, formó la palabra hola. Se me aceleró el corazón y me invadió una mezcla de temor y excitación. Continué la sesión, insegura de lo que podría encontrar. Sentí el peso de algo invisible a mi alrededor. El puntero parecía cobrar vida propia, respondiendo a mis preguntas con una precisión aterradora. Pregunté quién estaba allí, y las respuestas llegaron fragmentadas, como si el espíritu se esforzara por comunicarse. Cada movimiento del puntero aumentaba la tensión en el aire, la sensación de que no estaba sola. La sesión continuó, y la habitación parecía cada vez más fría. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. La comunicación con el espíritu se hizo más intensa, y me di cuenta de que estaba tratando con algo que escapaba a mi comprensión. El miedo y la curiosidad libraron una batalla en mi interior, pero estaba decidida a averiguar más. Con cada respuesta, la atmósfera se volvía más oscura, casi opresiva. El peso de la presencia invisible se hizo más palpable, como si estuviera a punto de revelarse definitivamente. Sentí que una gota de sudor frío me recorría la sien mientras la mano seguía moviéndose, guiada por una fuerza que escapaba a mi control. Sabía que había cruzado una línea, pero ya no había vuelta atrás. Con la última pregunta, sentí una presencia helada a mi lado, como si el espíritu estuviera allí, observando cada uno de mis movimientos. La mano se detuvo y supe que la sesión había llegado a su fin. Volvió a reinar el silencio, pero el impacto de aquella experiencia me dejó conmocionada. Algo se había despertado aquella noche, algo que no podía explicar, pero que marcaría mi vida para siempre. Los primeros días después de la sesión de Ouija fueron extraños. Empecé a notar pequeños movimientos en la casa, cosas que no deberían haber estado allí. Un jarrón que estaba segura de haber dejado en el salón estaba ahora en la cocina. Pensé que me estaba volviendo loca. Las puertas empezaron a abrirse y cerrarse solas, siempre en mitad de la noche. Oía susurros por todas partes, pero cuando iba a comprobarlo, no había nadie. Lo más inquietante fue cuando la Ouija, que había guardado en el desván, apareció misteriosamente en mi habitación. Intenté convencerme de que tal vez la había llevado allí y me había olvidado de ella, pero la sensación de una presencia invisible siempre me acompañó. Aquella noche decidí ignorarlo y seguir con mi rutina, pero los acontecimientos empeoraron. Oí pasos pesados en el pasillo
como si alguien caminara lentamente hacia mi habitación. El frío de la noche se intensificó y sentí un escalofrío constante. Las sombras parecían cobrar vida propia, bailando en las paredes iluminadas solo por la vacilante luz de las velas. Una vez, al despertarme de un sueño intranquilo, volví a encontrar el tablero junto a mi cama, con el puntero señalando la palabra hola. Aquel simple hola parecía una burla, un saludo de algo que quería jugar con mi cordura. Cada día que pasaba, la sensación de ser observada aumentaba. Las noches se volvieron insoportables. Mis sueños estaban llenos de figuras indistintas y susurros incesantes. Empecé a dudar de mi propia percepción. Estaba realmente sola en aquella casa. Las paredes parecían vivas, palpitando con una energía que no podía comprender. A pesar de mi creciente temor, intenté ignorar las señales, pero era imposible. Cada pequeño ruido, cada movimiento inexplicable, todo contribuía a un estado de alerta constante. La casa, que antes había sido un refugio, ahora parecía una prisión, y en el fondo sabía que se avecinaba algo más oscuro. La noche era fría y sombría, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Volví a coger la ouija, decidida a comprender lo que ocurría en mi casa. Encendí unas velas, me senté en el suelo y coloqué el tablero frente a mí. Me temblaban las manos mientras sostenía el puntero. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. El silencio que siguió fue agonizante. Sentía que el corazón me latía con más fuerza cada segundo que pasaba. De repente, el puntero empezó a moverse. Lentamente, formó la palabra Lucía. Un escalofrío me recorrió la espalda y la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Sentí una presencia helada a mi lado, como si alguien me estuviera observando. Era una sensación opresiva y asfixiante. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo la oscuridad y el débil resplandor de las velas. La presencia se hizo más fuerte, casi palpable. Me empezaron a sudar las manos y sentí que el cuerpo se me ponía rígido. Cada fibra de mi ser quería huir, pero estaba atrapada allí, paralizada por el miedo. La sensación de ser observada se intensificaba a cada segundo. El aire parecía más denso, más pesado, como si algo invisible comprimiera mis pulmones. El nombre Lucía seguía resonando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Estas preguntas me atormentaban, pero sabía que tenía que seguir adelante. Algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y desesperación, me empujaba a buscar respuestas. Necesitaba comprender lo que estaba pasando, aunque eso significara enfrentarme a mis peores temores. La mano siguió moviéndose, formando lentamente nuevas palabras, pero mi mente estaba tan asustada que apenas podía entenderlas. Todo sucedía demasiado deprisa, y la sensación de estar al borde de algo terrible era abrumadora. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras bailaban en las paredes como figuras espectrales. La gélida presencia que tenía a mi lado parecía tomar forma, como si se materializara de la oscuridad. Mi respiración se aceleró y sentí el sudor frío que me corría por la frente. Cada segundo parecía una eternidad y supe que ya no estaba sola. Algo, o alguien, estaba allí conmigo y podía sentir su malévola intención. El pavor invadió mi mente, pero estaba decidida a averiguar la verdad. Aunque supusiera enfrentarme a lo desconocido, necesitaba saber quién era Lucía y qué quería de mí. La noche siguió su curso y me vi atrapada en un juego macabro, sin saber si podría salir ilesa de esta aterradora experiencia. La única certeza era que mi vida nunca volvería a ser la misma. La noche era fría y sombría. Sentada frente a la ouija, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cuando pregunté quién estaba allí, el puntero se movió con una fuerza invisible y formó la palabra Lucía. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. Lucía empezó a comunicarse conmigo, revelándome un terrible secreto. Me dijo que la habían asesinado en la casa hacía décadas. Sentí un escalofrío al oírlo. Suplicaba ayuda, pero algo no encajaba. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Los objetos volaban por la habitación y podía oír gritos de agonía que resonaban por los pasillos.
empezaron a aparecer marcas de arañazos en las paredes, como si clavos invisibles estuvieran desgarrando la madera. Cada noche, los gritos eran más fuertes, la presencia de Lucía se hizo más opresiva. Sentía una energía oscura a mi alrededor, como si algo me observara. El miedo se convirtió en temor constante. Empecé a dudar de la veracidad de las palabras de Lucía. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa? Las noches se hicieron insoportables. La ouija parecía tener vida propia, reapareciendo en mi habitación incluso después de que intentara deshacerme de ella. La sensación de ser observado se hacía más fuerte a cada momento. La comunicación de Lucía se intensificó. Hablaba de los macabros detalles de su muerte, describiendo al asesino con una precisión aterradora. Sentí que me arrastraban a un abismo de desesperación. Con cada nueva revelación, la casa se convertía en un escenario de pesadilla. La temperatura de la habitación caía en picado, y la gélida presencia a mi lado se hacía insoportable. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Las marcas de arañazos se multiplicaban, formando extraños dibujos en las paredes. Mi cordura se ponía a prueba a cada momento. Lucía suplicaba ayuda, pero mi intuición me gritaba que algo iba mal. La casa parecía viva, respirando una energía maligna. La presencia invisible era cada vez más palpable. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, sin saber cómo escapar. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. Mi mente estaba al borde del colapso. La ouija era un portal hacia la oscuridad, y yo había abierto la puerta. Las revelaciones de Lucía eran como cuchillos afilados que se clavaban en mi alma. Necesitaba encontrar una salida, pero la casa me mantenía cautiva. La desesperación se convirtió en mi compañera constante. Sabía que me enfrentaba a fuerzas que iban más allá de mi comprensión. La vieja casa, antaño un refugio, era ahora una prisión de horrores. Mis noches estaban llenas de gritos, susurros y una presencia que se negaba a dejarme en paz. La oscuridad se cerró a mi alrededor y sentí que el fin estaba cerca. Las revelaciones de Lucía fueron un grito de auxilio, pero también una advertencia. Había algo más oscuro detrás de todo aquello, algo que aún no había comprendido del todo. La vieja casa guardaba secretos que quizá nunca debí desenterrar. La desesperación empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que no había forma de deshacerme de la ouija. La tiré a la basura, pero siempre reaparecía, intacta, en mi habitación. Intenté quemarla, pero las llamas no dejaban rastro. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, y la línea temporal empezó a desentrañarse en mi mente. Los días y las noches se mezclaban en un ciclo interminable de miedo y agotamiento. Las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor, y cada sombra se convertía en una amenaza inminente. Sentía que algo me observaba, algo que quería consumirme. Cuando intentaba contarle a alguien lo que estaba ocurriendo, se me cerraba la garganta de miedo y me quedaba paralizada, incapaz de pronunciar una sola palabra. Era como si la propia casa conspirara para mantenerme en silencio, atrapada en mi propio terror. Las manifestaciones eran cada día más violentas, los arañazos en las paredes se multiplicaban y los gritos de agonía resonaban por la noche, impidiéndome dormir. La sensación de ser observada era constante y sabía que estaba perdiendo la cordura. Los recuerdos de Lucía, la niña que supuestamente pedía ayuda, parecían ahora distantes y distorsionados. Algo más siniestro estaba en juego, y yo era un peón en un juego macabro que no comprendía. La oscuridad del interior de la casa parecía viva, palpitante, como si tuviera voluntad propia para devorarme. Con cada intento fallido de deshacerme del tablero, crecía la sensación de desesperanza. No había escapatoria, y estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La realidad se mezclaba con lo sobrenatural, y mi propio reflejo en el espejo se convertía en un extraño, con ojos vacíos y desesperados. Todo a mi alrededor parecía impregnado de una presencia maligna que me asfixiaba. Sabía que estaba al borde del colapso, pero no había nadie que pudiera ayudarme. Estaba sola, atrapada en una espiral descendente de horror y locura. La ouija, que al principio me había parecido un juguete inofensivo, era ahora mi sentencia de tormento. Cada día que pasaba, me sentía más cerca de la oscuridad, sin esperanza de salvación.
Me desperté sobresaltada, sintiendo que una fuerza invisible me sacaba de la cama. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que me arrastraban hacia el desván. La puerta, que antes me había parecido inofensiva, ahora se abría como la entrada a una pesadilla. Luchando contra la fuerza que tiraba de mí, sentí que mis uñas arañaban el suelo, pero fue inútil. Fui arrojada violentamente al oscuro y frío desván. El aire allí parecía más denso, como si fuera palpable. Mis ojos tardaron un rato en adaptarse a la oscuridad, pero pronto reparé en un objeto polvoriento que había en un rincón. Un viejo diario con la cubierta de cuero desgastada. Me acerqué, temblorosa, y abrí la primera página. El olor a papel viejo y moho llenó mis fosas nasales, y una sensación de inquietud me envolvió. A medida que leía, me di cuenta de que el diario pertenecía al asesino de Lucía. Cada página revelaba detalles mórbidos y grotescos de los rituales que realizaba. Describía un pacto con un espíritu maligno, que prometía poder a cambio de almas inocentes. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda al leer sobre la tortura que había sufrido Lucía. El desván parecía cada vez más frío. Las sombras de las paredes bailaban inquietantemente, como si fueran entidades que observaban mi agonía. A cada página que pasaba, aumentaba la desesperación. Casi podía oír los gritos de Lucía resonando en el desván, mezclados con el sonido de los susurros que parecían venir de todas partes. Cuando terminé de leer, me invadió una abrumadora sensación de pavor. El diario resbaló de mis manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Sentí la gélida presencia a mi alrededor, más fuerte que nunca. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero la puerta estaba cerrada con una fuerza invisible. De repente, sentí un dolor agudo en la espalda, como si unas garras invisibles me arañaran. Mis gritos resonaron en el desván, pero nadie podía oírme. La presencia maligna estaba más cerca. Su energía sofocante me envolvía. Me sentía observada por ojos invisibles que se deleitaban con mi tormento. Me invadió la desesperación. Estaba atrapada en aquel ático, rodeada de recuerdos de dolor y sufrimiento. El diario del asesino era un testimonio de horrores inimaginables. Y ahora yo formaba parte de esa macabra historia. La presencia seguía atormentándome, cada vez con más intensidad, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Necesitaba salir de aquella casa. La atmósfera estaba tan cargada que respirar se había convertido en un esfuerzo casi insoportable. Corrí hacia la puerta principal, pero no cedía. Probé con las ventanas, pero todas parecían soldadas por una fuerza invisible. Me invadió la desesperación. Cogí el móvil, pero estaba apagado, como si le hubieran quitado la electricidad. La oscuridad era casi palpable, y sentí que la presencia maligna se acercaba, asfixiándome. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido se convertía en un gemido de agonía. Sentí que un escalofrío me recorría la espina dorsal, como si unas manos invisibles me estuvieran agarrando. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que llorar no serviría de nada. Estaba atrapada, sin salida aparente. El aire a mi alrededor se volvió denso y frío, y la sensación de ser observada era insoportable. La presencia maligna estaba más cerca que nunca, y sabía que no disponía de mucho tiempo. Desesperada y sin opciones, decidí probar el ritual de exorcismo que había encontrado en el diario. Reuní los objetos necesarios y empecé a recitar las antiguas palabras. El aire del desván se volvió pesado, casi sofocante. De repente, sentí un escalofrío y la figura espectral de Lucía apareció ante mí. Su rostro inocente se contorsionó en una expresión de dolor y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, se transformó en una criatura demoníaca de ojos llameantes y sonrisa cruel. Mi corazón se aceleró y un pavor indescriptible se apoderó de mí. La entidad empezó a reír, un sonido que parecía proceder de las profundidades del infierno. Reveló que toda la comunicación, desde el principio, había sido una trampa. Me habían manipulado para que abriera un portal y ahora estaba a su merced. Sentí una presión invisible que me empujaba hacia el suelo e intenté forcejear, pero fue inútil. La fuerza de la entidad era abrumadora. Mis pensamientos se volvieron confusos y la realidad empezó a desmoronarse a mi alrededor. Todas las velas que había encendido empezaron a parpadear y a apagarse una a una.
sumiendo el ático en una oscuridad casi total. La única luz que quedaba procedía de los ojos llameantes de la entidad, que ahora estaba frente a mí, a centímetros de mi cara. La intensidad de su mirada parecía quemarme el alma. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Estaba completamente paralizada por el terror. La entidad se acercó y pude sentir su aliento frío y pútrido. Su sonrisa cruel se ensanchó, mostrando hileras de dientes afilados. Sabía que estaba a punto de perder el conocimiento, pero no podía hacer nada para impedirlo. Era como si mi cuerpo y mi mente fueran absorbidos por un abismo de oscuridad y desesperación. Lo último que vi fue la sonrisa malvada de la entidad, que se ensanchaba aún más mientras se apagaba la última vela, dejándome en la más absoluta oscuridad. Lo último que recuerdo es la sonrisa maligna de la entidad, sus ojos llameantes mirándome fijamente con una intensidad cruel. El miedo se apoderó de cada célula de mi cuerpo, haciendo que mi corazón latiera sin control. Las velas que me rodeaban empezaron a apagarse una a una, como si una mano invisible estuviera apagando cada llama. El desván, que antes solo era un lugar lleno de cosas viejas, era ahora un abismo de oscuridad absoluta. Cada sombra parecía cobrar vida, acercándose a mí como depredadores, a punto de abalanzarse. Mi visión empezó a nublarse, pero la figura demoníaca de Lucía se destacaba, cada detalle de su grotesco rostro grabado en mi mente. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Mi respiración se volvió pesada y un frío insoportable se apoderó de la habitación, helándome los huesos. Mi cuerpo, antes mi refugio, era ahora una prisión dominada por el terror. Mientras mi conciencia se desvanecía, pensé en mi abuela y en la herencia maldita que me había dejado. ¿Sabía ella lo que escondía esta casa? Los recuerdos de tiempos felices se mezclaban con la aterradora realidad que ahora experimentaba. El diario, la ouija, todo parecía formar parte de un plan maléfico que no podía comprender del todo. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de mis propios jadeos. Sentí que una fuerza abrumadora me empujaba al suelo, y el peso de la oscuridad me envolvió por completo. Cada segundo parecía una eternidad, y toda esperanza de escapar se desvanecía. La última imagen que captaron mis ojos fue la cruel sonrisa de la entidad, una sonrisa que prometía tormento eterno. Cuando por fin perdí el conocimiento, la sensación de caer fue abrumadora. Me sumergí en un profundo vacío, sin saber si alguna vez despertaría. La oscuridad me envolvió por completo, dejando solo la promesa de que el horror estaba lejos de terminar. Mi mente, dominada por el miedo, se entregó a lo desconocido, mientras mi alma clamaba por un final que tal vez nunca llegaría.